Vamos con René Palacios Gaguín, justamente para hablar sobre las disculpas del presidente. René, yo tengo la idea de que Andrés Manuel tiene un fetiche con el perdón. Quiere que todo el mundo le pida perdón de todo a todos. Es más, ha de ser algo hasta que lo prende, ¿no? O sea, perdón, Andrés Manuel. Porque quiere que nos pida perdón España por la conquista. Que nos pida perdón la Iglesia por la Inquisición y pues obviamente obligar a los nativos a profesar el catolicismo, pues también es una imposición de la cual se tiene que pedir una disculpa, pero tenemos que seguir venerando a la morenita del Tepeyac que inspira el nombre de su partido político. Vaya dilema, ¿no? Imagínate, si no hubieran llegado los españoles, no hubiera llegado la religión católica, no hubiéramos tenido a la morena del Tepeyac y él no hubiera tenido un partido político que se llama Morena. Mi querido Pedro, primero mandarte un afectuoso abrazo y lo mismo un saludo muy cariñoso a toda la audiencia que nos escucha y bueno, pues tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que, bueno, yo creía, ¿verdad?, que lo de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pues había salido de manera así, digamos, natural, ¿no? Y de pronto, bueno, pues ¿qué quieres? Las siglas coinciden con la expresión de Morena, que es la Virgen Morena. Pero según escucho, ¿tú sí crees que hubo ahí una suerte como de manejo mercadotécnico desde el punto de vista político, pues para atraer a los millones de mexicanos que son devotos a la Virgen de Guadalupe? Yo pensé que había sido una cosa así espontánea, Pedro. Oye, pues sí, a todo el mundo nos sorprendió, inclusive cuando decidieron presentar su registro el 12 de diciembre, ¿no? Sí, no, nada tiene que ver, pues ¿qué quieren? De hecho íbamos a ir el 10. Oye, pero desde la basílica. Como se descompuso la impresora, pues entonces fuimos el día 12 de diciembre. Sí, pero no es que hubiera un problema de logística, se nos acabaron las velas. Sí, no, o sea, entonces muy curioso, como bien lo dices, mi querido Pedro, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado, se aproveche justamente de estas condiciones que están pues muy en la profundidad del sentir espiritual y religioso de los mexicanos, pero bueno, al mismo tiempo con este tipo de actitudes en las que su gobierno ha incurrido de diferentes maneras, ya sea por declaraciones proferidas por él mismo en las famosas conferencias mañaneras o bien a través ya de cuestiones más formales y más directas, como la gira que realiza en Europa su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en calidad de representante personal, veto a saber en calidad de qué. Bueno, pues en este sentido, y evidentemente como una estrategia de distracción frente a los muy graves problemas que enfrenta su administración, es decir, el manejo de la pandemia, que no ha sido el mejor, incuestionablemente, las cifras económicas que desde luego no auguran nada positivo para la salud material de nuestro país y también la inseguridad. Entonces, bueno, pues la actual administración saca lo que claramente es una bomba de humo, un distractor, que es esta exigencia de disculpas, de perdón hacia el Vaticano por la cuestión de la evangelización forzada y particularmente hacia el gobierno de España por los excesos cometidos durante la conquista, todo lo cual, mi querido Pedro, pues francamente es absurdo y lo es por varios motivos. Todos los países requieren de mitos cohesivos, requieren de ciertos elementos fundacionales en los cuales basar la identidad común que genera pues la nacionalidad y al final de cuentas el patriotismo, que no el patrioterismo ni tampoco el nacionalismo, pero que al final de cuentas indudablemente existen y nos vinculan como mexicanos. Todos los países incurren en este sentido en reduccionismos históricos. Estos reduccionismos históricos dicen, por ejemplo,
que érase una vez un mundo ideal en donde los mexicanos vivían alegremente respetando el medio ambiente, respetándose los unos a los otros, y de pronto aparecieron los malos, que son los españoles, que sojuzgaron a los buenos mexicanos, y desde entonces los buenos mexicanos vivieron a lo largo de 300 años bajo la bota del sojuzgamiento español, hasta que algunos héroes como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, en fin, lograron a través de la gesta heroica, insurgente, quitarse la bota española de encima e iniciar la vida independiente del México que somos el día de hoy. Bueno, pues esta visión está muy bien para los niños de 6, 7, 8 años que van a la primaria y que en función de este tipo de premisas completamente simplificadas y que dejan de lado las complejidades que ciertamente tiene la historia, pues van formando el conocimiento que a ese nivel corresponde ir formando para generar, insisto, pues esta cohesión que tenemos como nación. Pero digo, ya para la edad del presidente Andrés Manuel López Obrador y también para la edad que tiene su electorado, es decir, mínimo 18 años, tener esta visión tan increíblemente reduccionista y simplista de la historia, pues es hasta vergonzoso. Mira, cualquier español, mi querido Pedro, te podría decir, oye, pues si lo piensas bien, pues bueno, te diríamos bien, ¿no? Hombre, si lo piensas bien, por las disculpas tendrás que pedírtelas tú a ti mismo, porque en todo caso si hubo excesos y si hubo sojuzgamiento, pues ese lo aplicaron tus antepasados a tus otros antepasados. Es decir, que realmente el grueso de la población española existente en este momento, pues sus antepasados nada tuvieron que ver con la conquista de México, ni con la colonización de México, ni con nada. Los que tuvieron que ver fueron justamente los que estuvieron antes que nosotros y que nos anteceden desde el punto de vista biológico. Eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está obviando, y entonces nos quiere hacer creer que todos somos descendientes de los aztecas, que por cierto, tú bien sabes, lo que tenían aquí pues era un imperio que sojuzgaba y oprimía a otros pueblos indígenas, y de lo cual se sirvió Hernán Cortés para poder conquistar México Tenochtitlan. Y bueno, pues sí, verdaderamente pues raya en el absurdo esta exigencia de disculpas, que no es otra cosa que una cortina de humo para distraer, insisto, Pedro, de otros asuntos, porque aquí nos tienes hablando de este disparate, ¿no? En lugar de estar hablando de que tenemos el cuarto lugar en cuanto al número de decesos a nivel mundial, producto de la pandemia del COVID-19, nada más para hablar de una cosa, ¿no? Sí, pues mira, definitivamente es una caja china. O sea, no hay mejor forma de ponerlo, porque los hubieras en la historia, tú sabes, como buen amante de la historia que eres, como un servidor, no existen. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado China? Pues chance y seríamos budistas, chance y el partido de Andrés Manuel no se llamara Morena, no se llamara Morena, se llamara de otra forma. Un personaje que lo que hace es querer sacar rédito político del sufrimiento y de las minorías, porque minorías, hablo en minorías de poder, no en minorías de cantidad. Un presidente que toma este libro de la visión de los caídos, de los de abajo, de la visión de los perdedores, por llamarlo así históricamente hablando, queriendo sacar raja política del resentimiento, porque siempre los conquistados estarán resentidos con los conquistadores, pensando que en aquel entonces España hubiese tenido que llegar pidiendo perdón y con permiso para conquistar al gran imperio de la náhuac. También parecía, vamos, si el caso fuera ese, yo no veo a los aztecas pidiéndole perdón a los tlaxcaltecas por las guerras flóridas, tampoco veo a muchos otros encontronazos precolombinos, no veo que haya perdón de los aztecas por haberle cortado la cabeza y sacándole el corazón para elevarlo al cielo, para sacrificarlo a los dioses, no veo a los mayas pidiéndose perdón entre ellos,
ellos después del gran juego de pelota en donde los victoriosos acababan asesinados. Entonces, sí, no, es que es un absurdo, porque además resulta que todo esto ocurrió nada más y nada menos que hace 500 años, ¿no? O más. O sea, eso es lo que pasa, es que el tiempo en la historia, vamos, en aquel momento, en la Inquisición mexicana, pues pasaron muchas cosas, pero bueno, ¿te gustaría ver renacer a Benito Juárez para que le pida perdón a todos los cristianos que mató durante su mandato como presidente? Está la guerra de los cristeros. Tú no puedes valorar situaciones del pasado con criterios del presente. Eso. Yo te invito a que reflexionemos en el sentido de que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado muy cerca, dice él, del ideario liberal del siglo XIX mexicano, y esto nos lleva a personajes como Benito Juárez y nos lleva a personajes como Melchor Ocampo, uno de cuyos documentos, la famosa epístola de Melchor Ocampo, se leía hasta todavía hace algunos años para casarte. Sí, los matrimonios civiles. Bueno, si tú observas la epístola de Melchor Ocampo, y pues nuestros amables radioescuchas y televidentes pueden buscarla en internet, pues nada más léanla y vean si eso corresponde al ideario liberal. Sí, aparte ni es cierto, ¿eh? A mí me casaron por la epístola de Melchor Ocampo y todavía tenemos cuitas pendientes. O sea, al final de cuentas ni siquiera ya además ni siquiera no, si fuera así me caso otra vez. Pero bueno, o sea, tú no puedes valorar circunstancias de un pasado lejano partiendo de criterios correspondientes a la actualidad. Eso es lo más absurdo. Melchor Ocampo, que ciertamente fue un gran liberal mexicano, bueno, pues en estos momentos tendremos que ubicarlo en la ultraderecha más ultramontana. Lo mismo podemos decir George Washington, que claramente fue un libertador. Y bueno, pues él tenía esclavos. Pero tenía esclavos. Washington tenía cientos de esclavos. O sea, claro, en esa época la esclavitud era vista con otros ojos. No podemos juzgar a un tlatoani como el que queremos recuperar su penacho de haberle encajado una piedra de obsidiana a una persona para sacarle el corazón, cuando en ese momento él estaba honrando a sus dioses. Y era parte de este choque cultural que se dio en aquel momento, en donde los españoles no entendían los salvajes que podían ser en su momento los aztecas, y los aztecas no entendían lo cochinos que podían ser los españoles. Yo quisiera terminar, mi querido Pedro, con una frase que está inscrita en una piedra en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Se le conoce como Plaza de las Tres Culturas porque hay una edificación colonial, una iglesia, está evidentemente el complejo habitacional Nonoalco Tlatelolco, que simboliza pues otra cultura que es la contemporánea, y desde luego las ruinas de lo que fue el Tlatelolco del tiempo de los aztecas. Y dice, don Jaime Torres Bodet lo deja ahí plasmado, da la fecha de la caída de México Tenochtitlan. Aquí, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cayó México Tenochtitlan. Y dice, y esta es la parte que me parece que es como un mantra que debemos reflexionar para entender quiénes somos y dejar de estar papaloteando, dándole tomatazos a la estatua de Cristóbal Colón y exigiéndole disculpas a la corona española. Dice don Jaime Torres Bodet, no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. O sea, antes no había mexicanos, antes de ese encontronazo no existían los mexicanos. No, había mexicas y había españoles. México no existía. Los mexicanos fuimos producto de ese violento choque, de ese doloroso nacimiento. Entonces no hay, o sea, insisto, si hay que pedir disculpas, pues nos las pedimos nosotros. Entre nosotros mismos. Oye, pues tienes toda la razón, y nada más para que la gente sepa, cuando Cristóbal Colón zarpó, de España no existía, era Castilla y Aragón. Sí, apenas estaba la unión dinástica de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Claro, todo eso iría generando lo que hoy conocemos como España, pero tienes toda la razón. En ese momento... Capital en Toledo, René Palacios. Gaguín, se me va el tiempo. Madrid era
Había nada más, si acaso, el botín y sus alrededores, mi querido René Palacio. Te mando mi cariño.